Buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a esta tutoría número 6 de Sistemas de Información Gerencial. En la tutoría anterior que estuvimos entonces desarrollando la actividad de la evaluación, tengo entonces aún pendiente por registrar allí las calificaciones. Esas calificaciones usted las va a poder ver por el momento. Creo que más tardecito, una vez la registre aquí dentro de la plataforma. Ya les voy a compartir la pantalla para mostrarles en cuál enlace se encuentra. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, en la semana del 7 al 13, aquí donde usted subió el trabajo, que lo subieron por cada grupo, aquí, entonces, usted va a poder visualizar entonces ahora más tarde la nota mientras que la suba a clase de la plataforma de la Universidad en Medellín. Entonces, en la tutoría anterior habíamos estado mirando dentro de sus exposiciones todos los componentes de la planeación estratégica y cuáles eran los diferentes modelos que básicamente se tienen para poder realizar esa planeación estratégica. Ya hemos dicho que la planeación estratégica, pues básicamente es una planificación a largo plazo. Cada uno entonces de los grupos expuso todo lo que era el componente de mapa estratégico, el componente de balance scorecard, el análisis DOFA y el análisis PES. Entonces, con cada una de estas metodologías, específicamente nos enfocamos en algunos tipos de ventajas competitivas. Entonces, algunas eran por diferenciación, por liderazgo en costes y otras por algunos enfoques. Ese tipo de ventaja, entonces, pues básicamente, digamos, según el tipo de empresa, pues podían optar entonces porque una tipo de ventaja hubiese sido entonces una diferenciación, cuando efectivamente tenemos un componente de marca dentro de nuestra empresa como tal que nos garantiza de cierta forma poder establecer esa diferenciación. Y la marca, pues específicamente, la diferenciación se especifica de cierta forma, digamos, en poder posicionarla. Entonces veíamos marcas que básicamente se han posicionado muy bien y que eso es lo que ha hecho que ese know-how y ese posicionamiento efectivamente adquieran un valor. Entonces veíamos marcas como las de iPhone, todo lo que tenía que ver entonces con productos de Apple, marcas que efectivamente se han posicionado debido a muchos componentes que hoy han tenido en mejoramiento de sus procesos y de sus productos como tal. Por líderes o liderazgo en costos, pues digamos que básicamente es poder tener un mismo producto bajo un más bajo costo en la fabricación y en la producción, y eso efectivamente también es un tipo de liderazgo. Y por enfoque, pues digamos que básicamente nos da claridad en que en algunos sectores, pues sí, efectivamente se evidencia el foco que se tiene por el sector como tal. Cuando hablamos de un enfoque, básicamente digamos que hay algunas empresas que tienen un gran portafolio de productos, pero efectivamente hay un sector al cual realmente le apunta, o ese nicho de mercado, el cual nos habían explicado. Hay unos beneficios de poder escoger esa buena estrategia competitiva, ¿sí? Entonces, básicamente existían elementos tales como conversión de una debilidad en fortaleza. Básicamente, digamos que esa estrategia se implementa
cuando efectivamente yo tengo una debilidad en la fabricación de mis productos, pero esa debilidad lo que hace básicamente es poder establecer cómo la voy a fortalecer. Es decir, yo no, en mis productos, pues la idea es no dejar que esos componentes básicamente decaigan, sino que efectivamente pueda fortalecerlos. Y ese fortalecimiento lo que me debe permitir entonces es permanecer en el mercado y estar cada vez más adelante. Básicamente, entonces, también hablábamos de la creación de nuevas normas o procesos de gracias o retroalimentación o el famoso feedback, que lo que me permite es poder mejorar algunos elementos que haya tenido dificultad o que efectivamente esa retroalimentación me debe de mejorar mi proceso. Y efectivamente, entonces, hay una máxima eficiencia en los procesos. Y esta surge de conocer la necesidad de los clientes. Esa eficiencia en los procesos, como lo dice aquí, la necesidad del cliente es la que me permite que yo pueda reforzar esos procesos. Entonces, esa necesidad del cliente en el mejoramiento del producto, en la exigencia del producto como tal, básicamente hace que el proceso tenga un mejoramiento. Aunque en ocasiones no se ve tan palpable y no es como tan rápido, pero básicamente sí, el cliente es el que me debería de empezar a forjar esos elementos de la eficiencia en el proceso. Entonces, si yo tengo un producto que requiere un cliente, supongamos, tengo un cliente que me exige un tipo de azúcar, pero resulta que ese tipo de azúcar tiene que ir con una granulometría específica, pues si ese cliente me hace una compra de un volumen suficiente, eso quiere decir que si en la eventualidad de que ese cliente me haga una exigencia, efectivamente en la calidad del producto, pues lógicamente a eso es lo que le debería de apuntar. Es decir, venga, ¿qué vamos a tener con base a esto y qué es lo que vamos a mejorar para poder cautivar y sostener ese cliente durante el tiempo que se requiere? Entonces, esa eficiencia en los procesos también permiten una disminución en costos, porque cuando el proceso es mucho más eficiente, efectivamente los costos se me tienen que disminuir. Es decir, yo no tengo pérdidas, no tengo elementos en los cuales voy a tener desgastes o voy a generar sobrecostos. Entonces, cuando ese proceso es eficiente, efectivamente debe de mejorar el costeo o el valor que realmente estoy atribuyendo para poder sacar ese producto final. El cliente efectivamente me mide el producto final, pero esa retroalimentación que yo tengo que hacer en mi proceso, con base a lo que hace mi cliente, pues efectivamente es lo que yo debo de tener presente para poder mejorar ese proceso. Esos clientes efectivamente, para poder efectuar ese tipo de mejoramiento, pues lo hacen a través de una PQR, una petición, queja o reclamo, o en algunos casos, de pronto algún comentario o algún elemento de mejoramiento que se efectúe. Pero además a eso, las compañías a hoy manejan unos elementos como son las auditorías. En el caso de fabricación de un producto terminado, efectivamente la compañía puede manejar entonces una auditoría de calidad y eso le va a permitir a la empresa también generar algunos elementos o factores de mejoramiento en el proceso. Porque las auditorías lo que hacen básicamente es poder evidenciar cuáles son los elementos de debilidad que se tienen y poder allí fortalecerlos por medio de un plan de acción o un mejoramiento dentro de ese proceso. Entonces, esas auditorías a sistemas de gestión, bien sea de calidad o bien sea una auditoría interna, lo que hace básicamente es un mejoramiento del proceso de lo que se tiene. Y hablábamos entonces de las 5 fuerzas de Porter. Y se hace básicamente desde la visión de empresa. Entonces, esa medición o esa verificación de lo que tiene que ver la visión de la empresa, la misión y esos valores corporativos, básicamente me permiten poder evaluar el comportamiento de mi organización y es, digamos, estos elementos
los que me permiten poder definir claramente el cumplimiento de esos factores y de lo que es mi misión, lo que es la visión y esos valores corporativos. Y básicamente se hace a través de factores cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos, entonces estamos hablando de valores numéricos. Si efectivamente estoy cumpliendo con mis valores corporativos y lo puedo medir, que digamos de cierta forma me daría este factor cuantitativo un valor mucho más real que un cualitativo. Un cualitativo efectivamente me puede generar alguna, digamos, desviación porque es un elemento conceptual como tal, o es bueno o es malo, si me parece, no me parece, etcétera. El principal objetivo es poder buscar esas oportunidades e identificar cuáles son las amenazas. Y de esta forma se puede determinar las capacidades que tienen para poder obtener las ganancias de las organizaciones. Entonces me dice que estas son las 5 fuerzas competitivas que definen la posibilidad de generar mayor rentabilidad para la compañía, como se ven a continuación. Es que me dice, bueno, tenemos unos competidores potenciales. Esos competidores potenciales, básicamente, son empresas de la misma, digamos, del mismo enfoque que yo tengo, y que efectivamente son los que van a sacar los productos con iguales calidades o mejor, y es lo que básicamente va a empezar a ir, digamos, equilibrando de cierta forma el mercado. Cuando hablamos de equilibrar el mercado, si lo vemos, por ejemplo, en el componente de telecomunicaciones, pues efectivamente, entre más competidores existan, pues digamos que va a haber un mayor equilibrio dentro del mercado y la prestación del servicio. Pero esos competidores en muchas ocasiones se pueden convertir en dominantes, que es lo que efectivamente el sector gobierno empieza a ejercer un tipo de control con el fin de poder estandarizar ese componente y que eso no comprometa, digamos, el mercado. Porque cuando hay un competidor dominante, lo que hace básicamente es desestabilizar el componente del mercado y efectivamente no deja ser competitivo a los demás. Eso lo hemos visto entonces, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, con los elementos o los que participan como dominantes en los mercados. En alguna ocasión, cuando el mercado, por ejemplo, de las gaseosas, cuando entraron a competir entre Coca-Cola, Bavaria y también todo el componente de Postobón, entonces, de cierta forma, había una competencia en las cuales habían algunos participantes que no tenían, digamos, esa fortaleza o ese bagaje dentro del producto como tal. Y ese caso se vivió, por ejemplo, con con Bavaria, que trataron de incursionar en las gaseosas, pero efectivamente ese cuento no era el de ellos. Y efectivamente salieron de allí. Entonces, lo mismo sucedió con la cerveza. Cuando Ardila Lule efectivamente incursionó en la cerveza y cuando empezó, digamos, con el componente de Leona, que era un competidor fuerte con el componente de Bavaria, pues efectivamente este no fue el fuerte de él, a pesar de que empezó a incursionar y efectivamente no fue y le tocó salir del mercado. Queda Bavaria y efectivamente también vienen entonces competidores externos de otros países, los cuales han sido fuertes en el componente de fabricación, en el componente de calidad, en el componente financiero, y pues lo que se hace pues es, venga, hagamos entonces una asociación, o venga, yo le cubro ese mercado, o yo básicamente me encargo de ese tipo de mercado con un posicionamiento que han tenido fuertemente. Entonces, los competidores en los mercados, de cierta forma, deberían permitir esa posibilidad de estandarizar o regularizar como ese componente de poder impactar a los competidores y sobre todo al consumidor. El poder de la negociación con los proveedores es un elemento fuerte dentro de este componente. Además, porque pues, cuando yo tengo un proveedor, pues lo ideal es que ese proveedor me respalde con la materia prima que yo necesito para poder sacar mi producto final. Y me tengo que convertir, si es un proveedor que me entrega un producto que yo necesito, que es, digamos,
necesario, porque si no, entonces mi compañía puede suspender la fabricación, pues tengo que hacer entonces una especie de negociación que me dé garantía de que me va a cumplir con los elementos que tenemos dentro de la fabricación. Productos sustitutos, lo hemos visto, por ejemplo, a hoy, en los diferentes productos, elementos que básicamente ingresan en nuestro mercado, que se convierten en sustitutos de otros productos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en la parte de azúcar, que el azúcar básicamente, digamos, fabricado en Colombia a partir de lo que tiene que ver con caña de azúcar, pero efectivamente si usted ve en otros países como lo es Estados Unidos, fabricación de jarabes de azúcar a partir de maíz. Entonces, digamos que esos productos sustitutos o que provienen de otros elementos empiezan a competir fuertemente dentro del mercado. Y es ahí pues, donde se requiere de que efectivamente haya un comportamiento de protección a nivel del país y por eso se crean entonces todos los elementos de poder negociar internacionalmente. Pero esas negociaciones lo que me hacen específicamente es poder empezar a evaluar cómo voy a protegerme cuando tengo productos que efectivamente impactan fuertemente a la economía del país. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en importaciones de azúcar, alcohol o en importaciones de café también. Y hemos podido ver también y evidenciar, en el caso del café, pues importaciones grandes de café para fabricar algunos elementos o algunos grandes multinacionales que venden sus productos acá y que importan el café y no consumen efectivamente el nuestro. Ese poder de negociación con los clientes, poder realmente entonces atender a ese cliente con los tipos o las necesidades que efectivamente requieren para ese producto que yo le estoy entregando a él. Y cómo de esa forma puedo hacer ese tipo, digamos, de vínculo para poder que ese cliente me pueda elegir a mí en mi producto. ¿Y cómo básicamente hacemos eso? Pues digamos que eso se evidencia en clientes grandes. Si lo vemos, digamos, a nivel nuestro, cuando vamos a comprar azúcar al supermercado, pues efectivamente en muchas ocasiones seleccionamos el de menor valor, mas no verificamos en ocasiones calidades ni cuál es el fabricante. En algunos elementos sí se ha dado, por ejemplo, en el país, de poder llevar a cabo un componente de lo que tiene que ver con cómprele al país, que en alguna campaña cuando sucedió el problema del eje cafetero del terremoto, pues efectivamente la gente se vio inmersa en este tipo de campañas de poder comprar productos fabricados en el eje cafetero y de esa forma poder apoyar entonces toda la parte de comercialización. Y la intensidad de la competencia actual. Esa intensidad de la competencia actual básicamente obedece entonces entonces, la intensidad de la competencia actual, digamos que obedece también a un componente de actualización tecnológica. Esa intensidad de la competencia se enmarca en cómo perdurar en el tiempo. Y esa perduración en el tiempo, pues tiene que ver también entonces con esa actualización tecnológica. Además, porque si vemos estas 5 fuerzas de Porter, digamos que es claro lo que hemos hablado acá, pero hay un componente de cierta forma legal que empieza a impactar todos estos elementos. Entonces, competidores potenciales. Básicamente, entonces, lo que habíamos hablado son empresas que requieren entrar a competir con una industria y entre más competitivo sea un sector, pues los competidores se interesarán más por hacer parte de ese mercado. Estos competidores comerciales, en la parte de país, a veces, digamos, hay muchos elementos que empiezan a interactuar
y a establecer reglas que efectivamente a veces son complejas de poder llevar a cabo. Eso lo vemos, digamos, en la parte de cuando hay competidores que efectivamente tienen un músculo financiero muy grande y hay unas pequeñas empresas o MIPYMES que efectivamente no tienen ni ese músculo financiero para poder llevar a cabo todo y que entrar a competir en ocasiones con altos estándares de calidad, con elementos relativamente tecnificados, se hace complejo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Entonces, estos competidores potenciales, digamos que a hoy en Colombia, para poder sostener empresa, los que han hecho el intento de salir adelante con empresa, vemos que a veces eso es complejo. Además, porque estamos en un país donde la cantidad de regulaciones y elementos que efectivamente nos impactan son demasiados. Es a veces esos competidores potenciales, pues se convierten básicamente en empresas grandes que efectivamente le apuntan a los nichos grandes de mercados y a poder salir adelante. Entonces, productos sustitutos nos dicen que son bienes y servicios que satisfacen las mismas necesidades y a medida que va apareciendo más productos que sustituyan en la industria. Entonces, lo hemos visto con la llegada de los supermercados pequeños o supermercados grandes que han sido alianzas estratégicas que efectivamente han perdurado. Entonces, llegan con productos que efectivamente pueden llegar al mercado con un valor diferencial y eso ha hecho que muchos pequeños supermercados tiendan a desaparecer. Entonces, el caso de Justibueno, de Uno, de Ara, etcétera, que han impactado bastante en el mercado y de cierta forma esto ha hecho de que pequeños empresarios o pequeñas empresas que tenían entonces esa posibilidad de salir adelante, pues no les ha dado esa oportunidad y efectivamente han desaparecido. El poder de negociación con los proveedores. Veíamos que este es un componente crítico para la producción de un bien o servicio, porque hay algunos proveedores que efectivamente se convierten en proveedores críticos para los procesos industriales o procesos de empresa y que sustituirlos por otros no es fácil. Digamos, para empresas que son medianas o pequeñas, pues a veces se vuelve complejo. De pronto, empresas grandes que sean multinacionales, pues de cierta forma a ellos, un proveedor no se les vuelve crítico si efectivamente, digamos, ellos tienen un elemento que lo pueden traer desde cualquier país a más bajo costo y eso le permitiría, digamos, pues poder competir en un componente a veces que no es claro para los pequeños o medianos. Y este poder de negociación, pues ya lo habíamos visto, de que si un producto tiene varios sustitutos en el mercado y el valor del producto está por encima del valor estipulado en el mercado, esto hace que los clientes sean cada vez más exigentes y soliciten una reducción del precio al producto. Entonces, cada vez somos más exigentes, sobre todo porque a hoy, con la tecnología que tenemos, con la parte de comunicaciones, digamos que el cliente como tal ya es capaz de ir un poquito más allá, de poder validar todos los elementos y efectivamente poder empezar a hacer una parte comparativa de todo lo que de pronto adquiere. Digamos que cuando son entonces materias primas para la fabricación de un producto, pues ahí sí hay elementos muy claros dentro de esto. Pero digamos en la parte de clientes que compran tecnología, a hoy, el cliente que compra tecnología, pues básicamente ha hecho algunas verificaciones o validaciones de qué es lo que hay en el mercado. Pero ahí en tecnología sí es muy claro que efectivamente hay que validar muy bien qué componente tecnológico es el que el cliente va a adquirir. Me explico. Digamos que hoy, por ejemplo, los relojes digitales o las manillas, en ocasiones uno empieza a verificar un reloj, digamos, con un vendedor y ese mismo reloj supuestamente el mismo con otro vendedor y efectivamente la diferencia a veces es
bastante alta. Y no prestamos atención efectivamente a qué es o cuáles son las características que me están ofreciendo. Y por eso a veces entonces decimos, venga, porque este me lo está vendiendo un poco más caro y este otro un poco más barato. Hay elementos que yo tengo que validarlo muy bien, sobre todo en el componente tecnológico, que sean iguales características para poder empezar a hacer una comparación de qué es lo que voy a adquirir. Eso mismo sucede con la compra de equipos de cómputo, por ejemplo. Esos equipos de cómputo, básicamente tengo que compararlos con las mismas características. Me explico. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un computador que tiene un disco mecánico de 1 tera, que es mucho más espacio, digamos que es un Core i8 de 12ª generación con 8 GB de memoria RAM, pues muy posiblemente si yo hoy lo comparo con uno de 512 gigas, pero en disco duro en estado sólido, efectivamente es menos espacio y va a ser mucho más costoso por el cambio básicamente de un disco mecánico a un disco duro en estado sólido. Entonces las características tengo que empezarlas a mirar. A simple vista, yo pudiera pensar, venga, pero ¿por qué este que tiene un disco de 1000 megas, de 1000 gigas, perdón, por qué vale menos que el otro que me está ofreciendo menos espacio en disco? Esa característica específica de cambio de un disco mecánico a cambio de un disco duro en estado sólido, efectivamente es lo que hace la diferencia. Entonces, a eso y a esas características es las que básicamente entonces le apuntan la mayoría de los clientes que básicamente entonces van a adquirir un bien o van a adquirir un servicio como tal. Y eso es lo que empieza a hacer de cierta forma diferente con base al resto de elementos. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la plataforma tenemos, entonces, está el componente de las 5 fuerzas de Porter y ya les voy a, permítanme un momento, yo miro aquí. Hola. Sí, buenas. Hola, profe, qué pena, es que acabo de llegar, disculpe. Bueno, no, hágale que todos están dormidos, pero no se preocupen. Entonces, en la plataforma tenemos entonces este componente de las 5 fuerzas de Porter, que era lo que estábamos viendo, y aquí hay un video de esas 5 fuerzas de Porter. Vamos a ver el video. Cada uno, por favor, lo reproduce allí. Creo que es un video que dura alrededor de 5 o 6 minutos. Y sobre ese video vamos a hacer un trabajo. Vamos a mirar primero el video y luego explico cómo vamos a realizar el trabajo. Son las 7:04, quiere decir que a las 7:15 volveríamos a vernos para que miremos el trabajo que vamos a realizar. ¿Es claro? Sí, señor. De acuerdo. Sí, señor. Ok. Johnny, que acabo de ingresar. Johnny. Profe, buenas noches. ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, profe, llegando a casa. Qué bueno, me alegra, hermano. Johnny, estábamos terminando de mostrar aquí que en la plataforma vamos a dejar un video, ya le comparto la pantalla para contextualizarlo. Aquí en la semana del 14 al 20 de septiembre estamos hablando sobre las 5 fuerzas de Porter y aquí hay un video
que vamos a visualizar y que cada uno va a ejecutar. Ese video dura alrededor de 6 minutos. Vamos a dar hasta las 7:15 y a las 7:15 nos volvemos a ver para que realicemos entonces una actividad con respecto a esto. ¿Claro allí? Listo, profe. Gracias. A usted, muchas gracias. María Camila, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Estamos haciendo una actividad y ya la contextualizo entonces qué es lo que vamos a hacer. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces habíamos estado haciendo un resumen de lo que vimos en la tutoría anterior, pero adicional a eso, entonces tenemos aquí, estamos hablando de las 5 Profe, fuerzas. buenas noches. Qué pena, profe, es que si le explica a la compañera por ahí nos interrumpe también el audio del video. No lo está viendo individual en su equipo. Sí, profe, yo la clase y el audio por el equipo. Entonces, Bueno, si tú hablas si por ahí también, se me distorsiona con el audio del video. Bueno, deme esperando 2 minuticos, yo le explico a la compañera que llegó, Listo, que no me demoro profe, mayor. listo. Muchas gracias. Bueno. Entonces, en la plataforma están las 5 fuerzas de Porter y hay un video el cual vamos a ver para realizar una actividad. Por favor, entonces, ver el video y ya miramos qué vamos a ejecutar de la actividad. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, listos. ¿Terminaron ya de ver el video? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En el video, entonces, se habló lo que ya habíamos visto entonces allí y habla sobre las amenazas de los nuevos aspirantes, una influencia de los proveedores como tal. También se habla de la influencia de compradores, de amenazas de los sustitutos, de la rivalidad entre competidores y cuáles eran entonces algunas de las ventajas que teníamos con respecto a cada uno de estos elementos que hemos visto y que específicamente también ya habíamos hablado dentro de esta primera parte. Entonces, habíamos visto lo de los competidores potenciales, el poder de negociación, los productos sustitutos, poder de negociación con los clientes y la intensidad de la competencia actual. ¿Qué necesitamos entonces hacer ahora, por favor? Entonces, cada uno, por favor, entonces va a mirar de estas 5 fuerzas de Porter que habíamos especificado al comienzo. Vamos a traer un ejemplo, entonces, bien sea de sus empresas o un ejemplo que usted visualice en el cual podamos esquematizar cada uno de estos 5 elementos que vimos y que nos especificaron dentro del video. Dentro del video, entonces, nos especificaban claramente también algunos componentes que podíamos vislumbrar y que efectivamente, digamos, nos impactaba dentro de cada uno de los elementos del proceso que tenemos. Entonces, clara la actividad que hay que desarrollar. Profe, no, para mí no. Y qué pena si me puede aclarar un poquito. Bueno, yo ni alcanzó a ver el video. Profe, gracias. Listo. ¿Alcanzaron a ver el video? Sí, profe, yo lo alcancé a ver, señor. solo que no entendí, por ejemplo, la amenaza de los sustitutos, no me quedó muy claro. Listo. Entonces, la amenaza en los sustitutos específicamente, y si lo miramos, es qué elementos, si yo soy una empresa fabricante, digamos, yo estoy produciendo entonces zapatos y mi materia prima básicamente es el cuero. Si yo voy a empezar, si yo soy como empresarios fabricando zapatos y efectivamente llega la competencia con un material de menor calidad, pero que va a empezar a surgir como competencia dentro de la fabricación, ese componente empieza a ir influyéndome en la parte de que, pues, hay elementos sustitutos que la competencia va a empezar a utilizar. Y esos elementos sustitutos que la competencia está empezando a utilizar, lo que me permiten básicamente es empezar a mirar el mercado, cómo lo voy a fortalecer para poder entrar y competir con ellos. Es decir, esos materiales sustitutos efectivamente no los voy a utilizar yo, pero sí los va a utilizar entonces la competencia. La competencia sí me va a empezar a influenciar entonces ese componente como tal. Y eso se convierte en una amenaza para mí. Como se convierte en una amenaza para mí, pues yo tengo que mirar cómo convierto esa amenaza en una fortaleza y puedo elevar entonces ese nivel de ese elemento como tal. Entonces, si vemos que ese sustituto que entra para la competencia es a menos precio, por consiguiente él va a empezar a producir y a ofrecer elementos que son similares a los míos, pero que no son de igual calidad. Pero sí va a empezar a hacer elementos o a fabricar productos que efectivamente me van a impactar. Puede ser de que ese cambio de los sustitutos, pues básicamente también obedezca entonces a componentes que puedan ser mucho más automatizados. Me explico. Si yo hago la fabricación de los zapatos en cuero, pero efectivamente esa fabricación de zapatos las hago de una forma manual, sin tecnología, pues muy posiblemente el que venga a competir conmigo sí tenga un componente tecnológico un poco más avanzado y eso puede ofrecer entonces un elemento que va a sustituir un producto final con más eficiencia y va a empezar a competir conmigo. Esa amenaza, como lo mostraba el video, pues yo tengo que convertirlas en una fortaleza. Entonces, a hoy, ¿cómo vemos ese componente de amenaza en los sustitutos que básicamente me van a entrar dentro de mi producto? No sé si quede claro allí.
Sí, profe, ya ahora es claro el punto. De Sí, acuerdo. señor. Bueno, entonces, la idea es que saquemos entonces un ejemplo y lo plasmemos ahorita y lo socialicemos acá entonces. Vamos a dar entonces 7:20. Vamos a dar 30 minutos. Es decir, 7:50, entonces volvemos nuevamente para que socialicemos ese componente de ese ejemplo. Sobre ese ejemplo lo debemos de dejar entonces en un archivo en Word porque la idea es que lo subamos también a la plataforma. Profe, el ejemplo puede ser como tal con temas de empresas en las que nosotros conozcamos o puede ser algo como, no sé, estrategia de nosotros. Puede ser de empresas que ustedes conozcan sin ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. Profe, o sea que el trabajo es sacar un ejemplo de uno de los, como de los puntos que se dio en el video. Si puede incluir todos los puntos, mucho mejor. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ok, bye. Ah, mentira, no.
No, pero no me acordaba que había que poner. Porque es que me tocó pagar una cosa, no pregunté. Una entrada con una plata, entonces, no, no me disparé. Entonces,
Profe, qué pena. Cuénteme. Es que, no, ya no. Es que no veía el icono para subir el taller, pero no, ya vi. Listo, ok. Gracias.
Profe, ¿el trabajo se envía en formato Word o PDF? Lo puede enviar en cualquiera de los dos, me sirve cualquiera de los dos. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listos. Profe, una pregunta, ¿hasta qué hora hay plazo para subirlo? Porque me faltan 2 puntos. Ya vamos a mirar eso. Listo, profe, gracias. Profe, pues yo la verdad cogí los 5 puntos y traté de analizarlos a profundidad y apenas he sacado como 3, se puede decir 3 ideas, pero generalizando en todos los 5, está viable. Bueno, vamos a mirar lo siguiente entonces para que demos el tiempo suficiente y que nos dé la posibilidad de poder organizar bien ese trabajo. Esta tutoría va hasta el 29, que es el día del final. Eso quiere decir que este trabajo, si usted lo vio en la plataforma, tiene fecha de entrega hasta el día sábado, hasta el día sábado 18 de septiembre a las 23:59. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle plazo entonces para que usted pueda organizar el trabajo, redondear bien la idea y que lo pueda subir con el tiempo estipulado que tenemos hasta allí. Este trabajo, digamos que lo vamos a dejar entonces como una segunda nota de un 25%. Y para la tutoría del 29, vamos a dejar entonces un trabajo de investigación con los mismos grupos que se habían conformado en la socialización anterior. Es decir, que teníamos entonces 6 grupos en los cuales cada uno participaron, a los cuales entonces les vamos a asignar un tema para socializar el día 29. ¿Eso es claro hasta allí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuenta. Es que yo pensé que esta actividad pues era para la clase y yo ya subí el trabajo, pero pues si hubiera sabido que había tanto tiempo, pues hubiera hecho algo como mejor. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? No, igual la actividad está con el tiempo especificado, es decir, usted lo puede volver a bajar, puede actualizarlo o lo puede eliminar de allí y lo puede volver a subir porque el tiempo está hasta el sábado a las 11:59, no hay ningún problema. Ah, bueno, señor. Profe, y de lo del 29, entonces usted nos daría los temas. Sí, ya los voy a colocar en la plataforma y ya se los envío por el grupo del WhatsApp también. Deben esperar una media horita que organice bien los temas y los distribuya. Profe, si quiere le socializo el mío, pues, para ver si Hágale. Cuéntenos, a hicimos ver. bien o no. Bueno, el ejemplo que yo tomo es pues con
la competencia que hay entre, pues digamos que acá en Pereira se me ocurre decir InDriver, pues, pero digamos que el que empezó todo esto fue Uber, ¿cierto? Entonces empezamos pues con la rivalidad entre competidores, y yo pienso pues que esa rivalidad hace que el precio varíe mucho, que los clientes pues conozcan de muchos servicios, ¿cierto? Y afecte mucho la rivalidad entre competidores, ¿cierto? Sobre todo, digamos, en el gremio de los taxistas, cuando llegó Uber, pues obviamente fue un competidor muy, muy grande, y pues de eso se vino pues todas estas aplicaciones que todavía que ya salieron, y que salieron pues por grupos, ¿cierto? Hasta los grupos que no necesitan una aplicación, sino solo el WhatsApp. En amenaza de productos sustitutos, pienso que para este gremio también afecta, aunque no se hicieron pues con el fin de afectar a este gremio, pero las bicicletas que están en las ciudades, que se rentan, o creo que hay ciudades que son gratis, patinetas o diferentes medios de transporte para movilizarse, pues no se hicieron con el fin de afectar pues la competencia a este gremio, pero sí les afecta. La decisión de los clientes, pues pienso que la tecnología cambió el negocio del transporte público. Cuando llegó Uber, pues facilitó pues, que por medio de un celular o una aplicación los conductores tuvieran un contacto directo con los pasajeros, ¿cierto? Y se hicieran pues esas dos clases de ¿qué? De clientes, tanto los conductores que es muy bajo el poder de negociación, pero pues deciden sobre los productos, servicios y precios, y los pasajeros que pues son pues los que encuentran pues la decisión sobre el precio y los productos. La nueva competencia, pues pienso que es muy fácil la entrada de nuevos competidores, ya que como le decía, solo se necesita internet, GPS, no necesita ni una aplicación, simplemente con grupos de WhatsApp pues ya cualquier persona puede prestar su servicio, ¿cierto? Los nuevos servicios que están ofreciendo ahora, que ya no solo pues pues, la carrera, sino que ya ahorita se hace el servicio también de paquetes, de fletes, me voy a mudar y también pues si me cabe en el carrito, pues se hace. Todas estas aplicaciones pues se les tocó pues como ¿cómo se dice eso? Como aumentar los servicios para prestar, ¿cierto? Y por último, en el último punto, los insumos pues necesarios para una aplicación móvil son el GPS, el internet, los software, los planes de aplicación. Estos insumos se encuentran pues muy fácil, por lo tanto el poder de negociación de los proveedores es muy bajo. No sé, profe, si sirve el ejemplo o no. Claro que sí. Recuerde que allí también hay, de cierta forma, un componente que uno lo puede ver como una fortaleza o una amenaza, y es el componente de regulación. Digamos que el componente regulatorio permitirá que efectivamente todos los que incursionan en este tipo de mercado, pues efectivamente se encuentren debidamente legalizados, porque digamos eso es lo que ha permitido que se genere como un componente de desconfianza también, en el sentido de empresas que puedan estar ilegalmente de pronto funcionando. Es claro de que hay una amenaza fuerte en este tipo de prestación de servicio con respecto al, digamos, al transporte formalizado, que ya venía funcionando, tradicional de los taxis, y que efectivamente
este nuevo servicio, digamos, tiene una competencia muy marcada y muy diferencial con respecto al tradicional. Y eso efectivamente, pues para ellos se convierte en una amenaza, pero para los demás que están debidamente legalizados, pues se convierte en una fortaleza porque pues hay muchas personas que ese es el ingreso y con el cual están prestando un servicio. Entonces digamos que de cierta forma lo veo bien, es redondearlo bien y poder colocarlo en la plataforma. ¿Quién nos está levantando la mano por allí? Yo, profe. Es que lo veo como aguacher. Ah, sí, es que ingresé, no, es que primero no estoy, ingresé con la cuenta de la empresa. Ah, bueno, listo. Cuéntenos. Profe, pues realmente yo no me simplifiqué solamente en una empresa. Realmente estos 5 puntos que me aparecieron y según el video, lo podemos aplicar y lo podemos ver, pues, en ejemplo, en el día a día, con todo lo que se está viendo, con lo que se ha visto. Yo la verdad comencé a tomar estos 5 puntos y los comencé a generalizar. Un ejemplo, amenazas nuevas de las amenaza de nuevos aspirantes. Realmente siempre las hemos tenido. Siempre una empresa, por muy nueva, por muy antigua que sea, siempre va a tener nuevos aspirantes. ¿Qué es lo que sucede? Y una frase que lo puede decir muy bien. El que tiene conocimiento siempre lleva la ventaja. Entonces, si nosotros realizamos, siempre estamos pendientes, actualizándonos, siempre nos estamos, pues, revisando todo lo que sucede. Un ejemplo, lo que pasó con el café hace poco. Todo el mundo vio esos grandes factores. Yo soy una de las personas que yo compro, pues, para la empresa donde yo estoy, me tocó comprar café. Y uno comienza a analizar, yo comencé a analizar el café alto. Este país tenía problemas, que todo el mundo comenzó a vender y yo, me van a subir el valor del café, total. Entonces uno ya más o menos con eso, teniendo esa información, se predispone y como va comenzando un plan de contingencia y se va diciendo, listo, ya tengo que ajustarme y entonces si me ajusto acá, voy a ampliar acá, pero me puedo ajustar en otro lado para poder tener ese margen, no generar muchos gastos. Entonces ahí es donde voy yo al tema de lo que estaba colocando. Yo coloqué, una de las mejores estrategias es estar actualizado con respecto a todos los temas que nos pueden afectar, ya que si tenemos en cuenta todos los factores, con esto podemos estar prevenidos en todo, porque si podemos generar una mejor oferta dependiendo del estado económico del país, las festividades, tomas logísticas, bueno, entonces ahí yo estaba generalizando, porque también un ejemplo, algo que vimos en el tema del paro, fue que un ejemplo, yo laboro en la parte educativa, y la verdad en la parte educativa, pues yo trabajo, estoy en la parte de posgrados, se vio muy afectado porque muchas personas decían, yo no voy a hacer una inversión grande porque me quedo sin una caja menor y entonces me quedo sin dinero, entonces no sé cómo va a continuar el país para dentro de unos 2 o 3 meses, cuando estábamos en tema del todo lo del paro, tema de la pandemia, pues el tema del peligro, el miedo que todas las personas tenemos a la parte virtual, 100% virtual, que realmente pues muchas personas estamos acostumbrados a la vieja guardia de siempre tener el tema de la presencialidad. Entonces, ahí donde vamos a ese tema del análisis, de siempre estar actualizados y adicional a eso, siempre analizar el tema de un ejemplo. Si yo soy una empresa logística y la empresa logística como tal, cuando comenzó el tema del paro, sabemos muy bien que íbamos a estar muy mal por el tema que no vamos a poder despachar, de que no vamos a poder hacer las entregas, no vamos a poder cumplir. Y normalmente, porque usted cuando envía por una empresa transportadora en una festividad o en tema de lo que hubo con el paro, en tema de la pandemia, siempre ellos decían, no nos podemos comprometer a entregar en el tiempo normal. ¿Por qué? Por el tema de ellos decían por el tema de lo que estaba pasando, no, sé que hay una palabra técnica, por lo que estaba sucediendo. Domino's Pizza, qué pena. Ellos entraron a un punto en la que primero cuando comenzó pandemia, ellos dijeron, ya no podemos cumplir nuestros 30 minutos. ¿Acepta? Sí, acepto. No acepta, está bien. Entonces es algo que uno, si lo coge, lo analiza y exactamente lo comienza a mirar hacia adentro, a ver cómo vamos a ver, cómo nos va a afectar, si nos vamos a prevenir y cómo lo vamos a poder corregir. Un ejemplo, acá dice influencia de los compradores. Pues ahí tenemos que mirar sistema económico. Si miramos que el país como tal tiene un buen sistema económico, una festividad, digamos que el producto que yo vendo o el servicio que yo doy, da para una fecha especial. Un ejemplo, lo que viene ahora, amor, amistad, yo vendo rosas, significa que yo voy a estar analizándolo cómo las voy a distribuir con anticipación, a qué costo, qué necesito, lo quiero con una cosa bonita, que venga con algún monito.
Todo eso exactamente yo lo puedo analizar desde 2 o 3 meses atrás. ¿Por qué? Puedo comprar lo que no se va a dañar, menor costo, a cuando llega un punto, ya lo voy a vender, lo puedo incrementar un poco, no mucho para ser tan descarado como en ocasiones, y ya uno lo puede ir ganando. Entonces, eso para mí sería una estrategia. Amenazas de los sustitutivos. Esa sí es una que me parece muy grave en ocasiones, porque nosotros no, siempre tenemos el reflejo o somos una de las personas que miramos siempre en lo que eso es igual a nosotros, digamos en producto o en servicio, pero no miramos eso que no es tan igual a nosotros, lo que puede ser más económico, que realmente no lo teníamos ahí y nos afecta económicamente tanto pues, nuestra empresa y todos nuestros productos. Ahí también donde entra también la guerra como tal del precio. Pues yo soy una de las personas que yo no estoy de acuerdo con el tema de vender algo más económico por el tema de que la empresa o mi competidor lo está vendiendo más económico. No. Si lo mío es de buena calidad, un buen servicio, si yo presto las mejores condiciones, realmente yo no puedo bajar mis costos porque realmente le estoy diciendo a las personas, venga, yo ya los bajé. Entonces, como que soy un ejemplo, si usted mira algo muy económico, puede ser malo porque no tiene los mejores productos y no es de mejor calidad. Entonces, realmente toda mi idea va generalizada así, profe. Yo todo lo comencé a mirar en tema estratégico con todo. No sé de pronto cómo lo ve. Yo lo veo bien y tiene, digamos, de cierta forma, un componente que me conlleva a decir algo, y es que yo creo que una de las amenazas que en ocasiones muchas organizaciones tienen es como, bueno, perdámosle el miedo a este cuento y efectivamente vámonos hacia este elemento. Porque es claro de que dos factores que han influenciado mucho hoy ha sido todo el componente de pandemia y lo que mencionaba, la parte del paro. Pero bueno, ¿cómo hago yo para poder irme hacia adelante con estos dos elementos? Y ojo que, digamos, la parte de pandemia, ya llevamos más de un año y efectivamente esto no ha desaparecido. Y entonces cada vez tenemos elementos que nos llegan externamente del sector salud en el cual nos dicen, venga, esto se va a complicar, de pronto más adelante va a estar más complejo, viene una variante, viene una nueva versión del virus, digamos, más remasterizada y más delicada. Y con el tema de lo del paro, efectivamente creo que vimos que efectivamente es un componente bastante crítico que a hoy afectó demasiado. Eso ayuda efectivamente a repensar muchas cosas. Es decir, ese repensar es, venga, ¿qué estrategia es la que realmente voy a utilizar? ¿Eso se nos convierte en una amenaza? Claro que sí, es una amenaza. Pero recuerden que las amenazas en ocasiones hay que tratar de convertirlas en unas fortalezas. ¿Y esas fortalezas cómo las convierto? Pues efectivamente las tengo que convertir en tomar esa amenaza que tengo y mirar cómo hago para que para mi empresa, para mi organización, para mi producto, para mi servicio, para lo que estoy ofreciendo, cómo lo convierto en fortaleza. Porque una amenaza no me puede llevar, digamos, a poderme retirar o poderme salir de todo este componente, porque pues efectivamente es una empresa que lleva mucho tiempo y que efectivamente pues esto tiene que darle continuidad. Aguacher, ¿cómo es que es su nombre para poder colocarlo aquí ahora en la asistencia? Amílcar, profe. No me tenía pero perdido. ¿Amílcar qué? Güeche, profe. Listo, hágale. Bueno, ¿alguien más nos quiere socializar algo? Johnny, está levantando la mano. Sí, profe, buenas noches, para compartir un poco de lo que, claro que sí. He podido identificar, y yo lo enfoqué en una compañía avícola, ¿cierto? La compañía se llama Pimpollo S.A., pues al inicio empezó a trabajar con las futuras amenazas de nuevos competidores, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ellos trataron estrategias para volverlas una fortaleza, ya que parte de los sucesos esperados eran los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, dentro de los cuales se está contemplando el ingreso de los llamados cuartos traseros. Como todos sabemos, pues digamos que el producto que más se consume en Estados Unidos es el muslo y la pechuga, y los otros componentes del pollo los envían a otros países. Entonces, eso es una gran amenaza para la empresa avícola. Y adicionalmente a eso, el surgimiento de nuevas marcas. Pero como las decisiones de esa estrategia, para ello la compañía creó alianzas estratégicas
como fusionarse con otras compañías. Ellos tuvieron una función inicial con Avícola de Bucaramanga y posteriormente hace poco se fusionaron con Frico, ¿cierto? Entonces se fortalecieron financieramente y con un modelo de mayores gama de productos. En la influencia de los proveedores es de suma relevancia, ya que la materia prima es el alimento concentrado para las aves. El maíz es importado de Estados Unidos porque el maíz es diferente, ¿cierto? Sus características son totalmente diferentes al colombiano, al de esta parte del país. Y lo que más le afecta es la fluctuación de la tasa representativa del cambio, ¿cierto? Entonces, nos vemos muy afectados en ese punto en la compra de la importación del maíz. Y los tiempos de entrega, pues, varían en el transporte marítimo y también en el transporte terrestre interno. Pero como parte de la estrategia, la compañía implementó en su laboratorio un procesamiento de semillas procesadas genéticamente para cultivar el maíz en el interior del país. O sea, que esas características sean muy similares al maíz americano, ya que están implementando esas estrategias para disminuir los costos y ser más competitivos. Ellos también crearon una planta de procesamiento del concentrado, está ubicada en la ciudad de Sazal Valle, donde ellos pueden procesar grandes cantidades de toneladas de productos diarias y está equidistante en la zona de influencia, en donde se encuentran todas las granjas de engorde. Profe, hasta ahí voy en ese punto. Ok, muy bien. Ahí sí, de pronto sería bueno también, recuerden que creo que aquí en Colombia, pues no sé, y me corrige Johnny, que sí está en ese cuento y en el mercado. No sé cómo está el manejo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte de el manejo de semillas con respecto a poder crear nuevas semillas que les permitan tener similar o la misma calidad, digamos, de las que importan. Porque creo que aquí hay una restricción para ese manejo genético. Creo que supuestamente habían prohibido ese cuento. No sé si eso sea así, pero volvemos a enmarcarnos en que también una de las amenazas es el componente legal, que efectivamente en muchas ocasiones no permite, digamos, llegar a este tipo de elementos. Y eso es algo que se ha visto en el largo del tiempo. ¿Cómo es posible que de pronto países mucho más desarrollados como lo es Estados Unidos o en Europa, que van un poco más allá y son capaces de llevar ese tipo de componente de semillas que les garantice que efectivamente la calidad que ellos pretenden recibir de eso, pues básicamente el tratamiento genético lo que le permite es acoplarlo a que le dé el rendimiento y la calidad que efectivamente se tiene? Es decir, estamos enmarcados por un componente legal que no nos deja movernos ni para un lado y en ocasiones para el otro. Entonces, es ahí donde de pronto se convierte en una amenaza de ese componente legal que no nos deja movernos para poder decir, venga, ¿por qué no tenemos esta calidad de semilla? Que sé que aquí en Colombia tenemos muy buenos laboratorios para poder ejercer ese tipo de calidad de elementos y no esperar, digamos, a importar como una calidad que realmente pues necesitamos, porque eso también obedece a que demos como una especie de oportunidad también aquí internamente en el país. Bueno, Johnny, ¿algo para aclarar? No, profe, está bien hasta el momento. Ok, listo. ¿Alguien más que quiera de pronto comentarnos el trabajo? Bueno, entonces, volvemos a retomar entonces nuevamente. El trabajo entonces lo vamos a dejar con fecha máxima de plazo, que lo suban a la plataforma hasta el sábado, entonces a medianoche. El que ya lo haya registrado en la plataforma lo puede volver a bajar sin ningún inconveniente, vuelve y lo actualiza, vuelve y lo sube, lo organiza, lo deja listo para poder colocarlo allí y que nos quede bien completo y redondeado. Recuerda que el ejemplo también puede ser enfocado en un producto final. Ese producto final puede ser de que yo también lo evalúe con medio de las etapas que habíamos visto, es decir, cómo me puede afectar
realmente un producto final por cada una de las diferentes etapas, o genéricamente, como ya han hablado muchos, o específicamente en un producto de un bien o servicio que ustedes tienen, manejen o que hayan utilizado dentro de sus empresas o que hayan visto de pronto en alguna empresa o un ejemplo que puedan tener allí. Entonces, plazo hasta el sábado, entonces, para que subamos esta a la plataforma, y entonces yo creería que en una horita, hora y media, les colocaría entonces el trabajo en la plataforma o se los envío por el grupo del WhatsApp, indicándoles cuál es el tema entonces correspondiente para la exposición. ¿Hay alguna duda hasta allí? Profe, la exposición es el 29, ¿cierto? Sí, señor. En la plataforma tenemos las fechas establecidas y dice que nosotros iniciamos el 11 de agosto y terminamos el 29 de septiembre. Bueno, entonces, si no hay más preguntas hasta allí, vamos a dejar entonces hasta allí la tutoría. Termino de organizar eso, le envío al grupo y empiezo entonces a registrar las notas de la primera evaluación. No sé si hay alguna pregunta más. No, profe. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta allí. Son ustedes muy formales. Una feliz noche y que descansen. Feliz noche, Profe, una gracias. feliz noche, que descansen. Igualmente, profe, que descanse. Feliz noche para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.